Queridos estudiantes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Continuando con nuestro estudio de la teoría de los títulos valores, vamos a revisar el concepto de firma dentro de los elementos esenciales de los títulos valores. La firma es uno de ellos, conforme al artículo que ya revisamos, 621 de nuestro Código de Comercio, cuando nos dice que los elementos esenciales del título valores son el derecho que se incorpora y la firma que lo crea. Requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, es decir, que cada título valor en particular va a tener unos elementos esenciales. Los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes. Estos son generales para todo título valor. Estoy hablando, como ya mencioné anteriormente, el derecho, mencionar, incorporar el derecho dentro del título valor y la firma que lo está creando. Esta firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesta. Frente a este elemento esencial que es la firma, vamos a revisar las diferentes clases de firma que existen y que nos presenta nuestro estatuto comercial. Antes de eso, quiero presentarles cuáles serían, dónde encontramos los elementos esenciales particulares de cada título valor. Para la letra de cambio lo vamos a encontrar en el artículo 671 del Código de Comercio. Elementos esenciales particulares de cada o especiales. Recuerden que los anteriores son generales, la firma y el derecho. El pagaré del artículo 709 del Código de Comercio nos dice cuáles son esos requisitos o elementos esenciales particulares del pagaré. El cheque lo encontramos en el 713 y la factura la vamos a encontrar en la ley 1231 del 2008 que modifica el Código de Comercio. Importante aclarar que la falta de cualquier elemento esencial, ya sabemos los elementos de la esencia degeneran, a falta de un elemento esencial, degenera en otro acto o negocio jurídico diferente y generaría la inexistencia de ese negocio jurídico a falta de cualquiera de sus elementos esenciales. ¿Qué entendemos por firma? El concepto de firma proviene del latín firmare, que significa corroborar o confirmar el contenido, poner la mano sobre él y suscribiéndolo, es decir, colocándole o estampándole la rúbrica o firma. Es decir, que la firma nos va a servir a nosotros de valor probatorio y que sin ella no vamos a tener claridad del origen de esas manifestaciones o declaraciones. La firma me va a individualizar quién es la persona a la que se le atribuye esa obligación contenida en el documento. Da individualidad y voluntariedad. Voluntad de el contenido, del derecho. Me obligo a lo que está ahí y me individualiza porque es el rasgo de mi nombre. Ahora, esta firma debe ser, bueno, ahora vamos a ver dentro de las diferentes clases de firmas que esta debe ser autógrafa.
Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere que sea autógrafa, es decir, que provenga del puño y letra del suscriptor. Ahora, la firma la encontramos, el concepto de firma la encontramos, está definida en la ley, en el artículo 826 del Código de Comercio, cuando nos dice que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor, o algunos de los elementos que la integren, es decir, que integren ese nombre, o de algún signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Por nombre debemos entender el nombre completo, es decir, nombre y apellidos. Dentro de la obligación cambiaria, vuelvo y repito, cuando se habla de nombres, se entiende y se obliga a que se incluya los nombres completos. Nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Nombres completos. Esta firma hay que estudiarla desde varias ópticas. Dos ópticas. Uno, la firma que crea el título valor, es decir, una teoría creadora del título valor. Está creando el título valor. Y dos, como generadora de derechos. Es decir, aquí pongo de ejemplo el menor incapaz. El menor incapaz, ya sabemos que cualquier negocio jurídico donde participe un menor de edad podrá solicitarse la declaratoria de la nulidad absoluta. Sin embargo, esta estampa, esta rúbrica incorporada por ese menor le da vida jurídica al título valor y el negocio será ineficaz frente a ese menor, pero ya sabemos que frente a una circulación del título valor y un tercero de buena fe podrá acudir a la obligación cambiaria y reclamar el importe del título valor. Oye, ¿por qué es importante la firma? Revisemos ese artículo 625 que nos dice que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en el título valor, teoría de la creación hasta ahí, y de su entrega con la intención de hacerlo negociable. Frente a esto es importante decir que el Código General del Proceso, en su artículo 244, nos dice cuándo un documento es auténtico. Leo, artículo 244 del Código General del Proceso. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza de la persona, quien lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya ese documento. Si bien es cierto, eso el Código General del Proceso nos ilustra de cuando un documento es auténtico, veamos para nosotros es auténtico si cumple con los elementos esenciales que se deben en este caso revisar, y el que estamos revisando, que es la firma. Supongamos el caso donde el documento, y para el derecho civil es posible que exista un documento que provenga, así como ya lo leímos, que se haya elaborado manuscrito, firmado. No es una condición que deben existir los tres eventos, sino lo elaboré, pero no lo firmé. Hay relación de autenticidad en cualquier documento. No es que no se me olvidó colocar la firma en el contrato, no lo suscribí, pero esa es mi voluntad. No ocurre lo mismo con los títulos valores. A falta de la firma, ya sabemos, no existe el título valor. Entonces, imaginémonos que
llené los espacios del título valor de la letra de cambio. Eduardo Barreneche, sírvase pagar a la orden de Pedro Pataquiva la suma de 10 millones de pesos, firma Eduardo y no firma nadie. No, proviene de el deudor, lo elaboró el deudor, pero no lo firmó el deudor. Entonces, aquí no hay existencia de título valor. No habría un documento auténtico, no sabemos de quién proviene, a pesar de que el mismo suscriptor diga, no, yo lo elaboré. Perdón. Ahora, el artículo 626 nos dice, el suscriptor, ya esto lo hemos revisado, es el artículo de la literalidad de ese principio elemental de los títulos valores, principio general menos principio esencial. Ya sabemos eso. El suscriptor de un título valor quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades. ¿A qué hace referencia estas salvedades? Lo vamos a ver más adelante, me anticipo. Estamos hablando de la firma por acomodamiento o en favor de una persona, la firma a ruego. Son personas que están apareciendo dentro del título valor, pero lo están haciendo con salvedades. Eso es lo importante. A eso se refiere esas salvedades de que trae el artículo 626. Creo que hasta ahora debió haber sido un interrogante para todos ustedes cuando se está manifestando que después de que se imponga la firma, ya nace la obligación cambiaria. Sin embargo, hay unas salvedades y son las que vamos a ver dentro de las diapositivas siguientes. La firma le da la verdadera eficacia al título valor. El creador es la parte que con su firma le da vida al título y es el primero llamado a responder cambiariamente. Ya sabemos que toda persona que suscriba o que su nombre aparezca en el título valor está llamado obligado cambiariamente, unos de manera directa y otros de regreso. Ya podemos ir revisando cuáles son esos obligados cambiarios directos y cuáles son de regreso, porque el profesor lo está mencionando. Sin embargo, no nos ocupa hoy ese tema, pero ya ustedes pueden ir profundizando y haciendo unas pesquisas interesantes al respecto. Ahora, frente al concepto de firma que nos trae el artículo 826, podemos extraer tres elementos importantes. Expresión del nombre. Expresión del nombre, ya sabemos qué se debe entender por nombre. El nombre es el nombre y apellido. Entonces, ¿a qué se refiere? Colocar, en el caso del suscrito, Eduardo José Barreneche Ávila o Eduardo Barreneche Ávila. De igual forma, el artículo 826 nos dice que puede ser la expresión de algunos de los elementos que la componen. En este caso, pongo de ejemplo, pongo de presente las iniciales EBA, Eduardo Barreneche Ávila, o un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. En este caso puede ser un dibujo, una figura, cifra o un número. Mi firma es 347856. La norma lo permite. No existe, es más, es viable. Conforme al tenor literal del artículo 826. Ahora, cuando quiero hacer estas precisiones, cuando hablamos de firma y vamos a firmar un documento, por firma, colocar el número de cédula no es una imposición legal. Usted puede colocarla por voluntad suya o porque usted se lo exija. Así como cuando uno llega y va a hacer efectivo el importe de un título de valor en un banco y el banco le dice, por favor, endóselo y colóquele la firma, la cédula. Entonces ya sabemos que dependiendo del tipo
del título valor que sea, páguese a la orden de, sea un título nominativo o sea un título al portador, ya sabemos cuál es esa legitimación pasiva y activa y qué debe exigir ese deudor cambiario al momento de que le presenten el título valor para el cambio, para su cobro. La huella de igual forma no es sinónimo de firma, ni tampoco configura símbolos o signos con los cuales se identifica una persona. Es decir, que si usted coloca la huella digital y omite la firma, es inexistente el título valor de igual forma. Se identifican tres tipos de firmas: la mecánicamente impuesta, la autógrafa y la digital. ¿Cuál será la firma mecánicamente impuesta? Aquí hay que revisar varios artículos y lo primero que debemos decir es la que no proviene del puño y letra del suscriptor. Utiliza un sello. Eso nos lo traen todos la doctrina. Yo les voy a traer de presente otro ejemplo. Cuando usted a la firma suya le hace un print page o le hace un capture de pantalla y posteriormente hace un JPEG o un JGP, un documento, y lo implanta en todos sus documentos. Ejemplo: necesito firmar un memorial que voy a presentar de manera inmediata al juzgado. No estoy en la oficina. Le llamo a algún colaborador que tenga en la oficina y le digo, por favor, colócale mi sello a ese documento o colócale ese JPEG al documento o esa foto y le estampa la firma. Esa es una firma mecánica. Artículo 621, leamos. Inciso segundo. La firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesta. Es la primera posibilidad que nos da la ley de una firma mecánicamente impuesta. ¿Por qué? Porque si revisamos el artículo 665 del Código de Comercio, nos dice: $665, ya lo vamos a revisar, pero de igual forma hay que revisar el artículo 827. Miremos el artículo 827 porque la firma mecánicamente impuesta es la excepción. Y es la excepción y únicamente frente a este mandato se puede utilizar. Artículo 827, firma por medios mecánicos. La firma que procede de algún medio mecánico no se considerará suficiente sino en los negocios que la ley o la costumbre mercantil lo exijan. Primer requisito: deben decirme cómo se prueba, y es la primera interacción frente a este objeto virtual de aprendizaje, y es tema del semestre pasado que todos vieron dentro de su estudio de Derecho Comercial General, cómo se prueba la costumbre mercantil. Entonces, esto sería lo primero. Si la costumbre mercantil lo admite, y podemos probar que la costumbre mercantil así lo admite, ya sabemos cómo se prueba la costumbre mercantil, podemos imponer una firma mecánica y, al menos que la ley o la costumbre lo autorice, únicamente se autoriza en el artículo 621 bajo la responsabilidad del suscriptor y también en el 665, que fue el que les mencioné inicialmente, cuando nos dice:
Los endosos entre los bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante. Es decir, que la ley autoriza que entre bancos el endoso se haga por medio mecánico, firma mecánica. Para ningún otro caso, la firma mecánica es permitida. Únicamente en el evento del artículo 621, decir, bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña. Y yo aquí me iría, y este es el evento que vamos a ver más adelante. Yo la doctrina no lo dice, no lo he encontrado, pero razonando y después de tanto estudio del tema de la firma, podríamos decirse que bajo la responsabilidad del creador del título, cuando hablamos de bajo la responsabilidad es porque le estamos dando la autorización a alguien para que la firme. Entonces sería una firma por autorización, una firma voluntaria, ya sea por un mandato o por un poder que vamos a revisar más adelante. Pero únicamente la firma mecánicamente impuesta se podrá bajo el artículo, bajo el inciso segundo del artículo 621, es decir, con autorización del suscriptor y el endoso entre bancos. De resto, la firma mecánicamente impuesta no está autorizada por mandato del artículo 827. Muy bien. Firma autógrafa es la firma que proviene del puño y letra, es la firma que nosotros conocemos. Hay que analizarse conjuntamente el artículo 621 con el 827 frente a la firma mecánicamente impuesta. A eso me hace referencia aquí que hay que revisarse. Muy bien, esas son las dos primeras clases de firma, firma mecánicamente impuesta y firma autógrafa. Ahora, siguiendo con esto, tenemos la firma a ruego. Eso está en el artículo 826 de nuestro Estatuto Mercantil o Decreto 410 de 1971, que es lo mismo. Ahora, tenemos, por firma a ruego, nos dice nuestro artículo 826. Inciso tercero. Si alguno de ellos no pudiere o no supiere firmar, recuerden que ya hicimos un ejercicio, una interacción, una experiencia de aprendizaje frente a esto. Si alguno de ellos no pudiere, no puedo firmar, estoy fuera del país, lo hará o no supiere, lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el documento las huellas digitales o plantares del otorgante, dedos o pie. Ahora, ¿qué pasa? Para que la firma se dé a ruego deben darse 4 presupuestos. Que al tiempo de la firma el suscriptor no sepa o no pueda firmar, y que firme otra persona a su ruego. Te ruego, firmes por mí. No sé firmar. No estoy para firmar. Sé que mediante la firma dos testigos den fe que el otorgante no sabe o no puede firmar y que lo hace otra persona a su ruego. Y que le impriman como cuarto último elemento, que le impriman las huellas plantares o dactilares de ese otorgante. La falta de estos requisitos genera inexistencia de la firma ruego. Entonces, al no existir firma ruego, no habrá firma, ni tampoco título valor. De la misma forma, si se pretende endosar el título con esta firma, tampoco existirá el endoso. Antes de firmar se debe colocar la expresión firmo a ruego. Ya sabemos que si existe una, eso no lo dice
nuestro artículo 636. (634) inciso segundo, la sola firma puesta en un título o valor cuando no se pueda atribuir otra significación se entenderá que es avalista. Entonces, si usted firma sin colocarle firmo a ruego, este adjetivo, no podrá el suscriptor, de no hacerse el suscriptor, se obliga con su bolsillo. Artículo 642 del Código artículo 642 del Código de Comercio, que nos dice que quien firme por otro sin poder o sin ningún mandato o sin ninguna representación. Los testigos deben firmar indicando que son testigos. De no colocarse se entenderá como avalista. 634 del Código de Comercio, ya se lo leí. Debe imprimirse la huella digital o plantar del otorgante, esto es, de la persona que no sabe o no puede firmar. Supuesto, imagínense que la persona no sepa firmar o le falten las manos. La persona no sepa firmar y le falten las manos y los pies. Entonces, y la respuesta que estaba procurando de ustedes, que quería que fluyera por parte de ustedes, era sí, que puede ser la firma electrónica, que muy bien por los que acertaron, que puede ser una firma por representación, nadie se le ocurrió al profesor, o que puede ser una firma, la firma del ciego, que también la vamos a ver, pero todo esto por virtud, por mérito del artículo primero del Código de Comercio, que dice que los asuntos del comerciante y de los actos de comercio se regirán por la ley mercantil o por la analogía, y si no pudiese se resolverá por la analogía de su norma. Entonces, por analogía, se podría aplicar la firma del ciego, los mismos eventos de la firma del ciego, en este caso que no se subsume en ninguna norma. Existe un vacío frente a esta normatividad. La Corte Constitucional estima que los documentos privados firmados a ruego no se presumen auténticos. Debe verificarse que el otorgante autorizó y lo expresado en el documento corresponde a la exactitud. Eso contraría el artículo 793 del Código de Comercio en efecto. Les pongo acá de presente, los ilustro jóvenes con lo que sería una firma a ruego. Firma por mí. Soy un analfabeta, no sé firmar. No puedo firmar. Entonces, en Santa Marta, a los 27 días del mes de octubre, el señor Eduardo Barrenechea Ávila, del nombre del que no sabe firmar, aceptó la letra de cambio por la suma de 20 millones de pesos en fecha 27 de octubre en favor de Pedro Pataquiva. Se especifica el objeto de los celebrados. Miren lo que dijo la Corte, debe haber exactitud en este documento que les estoy poniendo de presente y la letra de cambio que se firmó o el pagaré o el título valor que ustedes quieran, al cual se le esté imponiendo esta firma a ruego. A ruego del señor, nuevamente aquí, Eduardo Barrenechea, que se identifica con cédula XXX, que manifiesta no saber firmar, y así se observa en su cédula, lo hace en su nombre el señor Francisco Pérez, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de lo que se está celebrando. Como testigos dan fe de todo lo anterior y certifican que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor Eduardo Barrenechea, el que no sabe firmar. Testigo 1, testigo 2 y huella índice del que no sabe firmar en el caso de que tengamos los dedos o no sirvan. Hay personas que tienen que tienen los dedos, pero ya las impresiones, las crestas dactiloscópicas ya se han desvanecido, ya no, ni siquiera frente a
esa verificación electrónica que se hace ahora en las notarías, se puede evidenciar a veces esa huella. Muy bien. Firma del ciego. Ya recordemos que la firma de favor o pidiendo el favor está en el artículo 839. Nos dice cuando una parte a sabiendas suscriba un título sin que... Perdón, eso está en el artículo 640. De un momento, tengo aquí. De un momento, jóvenes. (826) inciso tercero. Si alguno nos dice reglas sobre escritos y firmas, vamos a leerlo porque aquí aquí está todo lo que hemos dicho. Cuando la ley exija que un acto o contrato conste por escrito, bastará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. Por firma se entiende, ya lo vimos, la expresión del nombre, de alguno de los elementos del nombre o de un símbolo o signo empleado como medio de identificación personal. Si alguno de ellos, inciso tercero, no supiere firmar o no pudiere firmar, la otra lo hará otra persona a su ruego, firma ruego, lo que acabamos de ver, dando fe de ello 2 testigos y se imprimirán las huellas dactilares o plantares del otorgante. Muy bien, firma a ruego, jóvenes, el sustento o la norma que posibilita, que permite que este tipo de firma se dé, esta clase de firma, en el artículo 826 del Código de Comercio. Muy bien, otra firma, siguiente firma, la firma del ciego, eso está en el artículo 828. La firma de los ciegos no les obligará. Miren que la del ruego no habla de que será inexistente el título valor cuando no se cumplan con esos requisitos, cuando no se cumplan con esos requisitos de las huellas, de los testigos, será inexistente. Acá, para la firma del ciego, sí existe. Si el ciego la firma, sí existe, pero no obliga al ciego. No lo obliga. La firma de los ciegos no les obliga, sino cuando haya sido debidamente autenticada ante el juez o ante el notario, y esto es supremamente importante. Si a un ciego le preguntan en una prueba testimonial, le pregunta a usted, el juez, el notario le leyó el documento, y si la respuesta es negativa, no está obligado el ciego. Entonces se debe dejar verificar que exista esa lectura. Por algún medio, deje el registro de que se le leyó ese documento al ciego. La firma ruego y la firma por acomodamiento, que vamos a ver ahora siguiente, no son muy usuales. La firma del ciego sí es usual y se ve en el tráfico mercantil. Ahora, sin embargo, por no ser usuales, no quiere decir que no se nos vayan a presentar. No son frecuentes, pero la ley lo permite y se presenta. Ahora, a diferencia de la firma ruego, cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el 828, el título sí existe. Si usted no le leyó ese título, ese contenido, la incorporación de ese derecho al ciego, recuerden que el ciego no podría, únicamente escucha. Entonces, por ese defecto, por esa incapacidad que tiene,
visual, física, no mental ni cognitiva, podría el ciego, la firma de él sí le da nacimiento al título valor y es eficaz. Sin embargo, él no está obligado. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Continuando, vamos a ver una firma interesante y sobre esta firma también va a existir la interacción entre nosotros. Frente a esta firma por acomodamiento, también contenida en el artículo 639 del Código de Comercio, el profesor va a requerir de ustedes una interacción. Y será la primera. Vamos a eliminar la interacción de la costumbre mercantil. Esa es una competencia que ya ustedes todos debieron adquirir. Si no la han adquirido y todavía tienen algunos vacíos, regresen al artículo 179 del Código General del Proceso y revisen la costumbre mercantil, porque recuerden que la firma mecánicamente impuesta, cuando la costumbre o la ley lo autoricen, será válida. Entonces hay que revisar, porque si podemos probar que esa costumbre mercantil existía y que se podía firmar el título valor de manera mecánica, porque la costumbre, por el mérito de la costumbre, será válida esa firma mecánica, que es la excepción y únicamente por endoso entre bancos, como nos lo dice el artículo 665. Muy bien, entonces nuestro primer requerimiento para ustedes, jóvenes, va a ser que verifiquen cuál es la postura de los doctrinantes frente a la obligación del favorecedor. Vamos a ver, entonces, ¿qué es la firma por acomodamiento? Vamos a mirar a ver nuestro artículo 639 del Código de Comercio, que es lo que nos dice: firma en favor, no a ruego, hazme el favor y firma por mí, acomódate en el título valor por acomodamiento. Miremos a ver esto de qué se trata. Cuando una parte a sabiendas, miren que esto es importante, y esta es la teoría que el profesor está buscando, a sabiendas suscriba un título valor sin que exista contraprestación cambiaria. Eduardo Barneche acepta el título valor sin recibir contraprestación cambiaria. Acepto por un negocio en el que no participé. Ya vamos a ver cómo se puede dar eso. Sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere las partes en cuyo favor aquella prestó su firma, quedarán obligados para con el suscriptor por lo que éste pague, y no podrá ejercitar contra él las acciones derivadas del título. Esto, jóvenes, se entiende con ejemplos. Con ejemplos. Es muy fácil. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Yo siempre he tratado, jóvenes, de ilustrarles con dibujitos, con personas, porque creo que es la forma más didáctica para aprender los títulos valores. Esto no lo podemos aprender con el solo nombre, hay que ilustrarlo, hay que ilustrarlo. Y verificar las posiciones, en verdad, que uno pueda revisar que existe un negocio jurídico. Muy bien.
Muy bien, tenía aquí un inconveniente, no había prendido el micrófono, pero de todas maneras, a pesar de que el video estuvo ahí, no estaba, hubo una interrupción. Entonces, retomamos, miremos esta firma de favor o firma por acomodamiento. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo acá? Max Araujo López es un estudiante y no tiene para pagar su matrícula. Necesita 5 millones de pesos para pagar su matrícula. Acude a Catalina Umaña y Catalina Umaña le dice, sí, yo te presto, en efecto, podemos celebrar el contrato de mutuo, pero tú no tienes solvencia económica. Por favor, consigue unas personas que te hagan el favor, por eso se llama firma de favor o firma por acomodamiento, te hagan el favor y suscriban la letra de cambio por ti. Es decir, la acepten. Y en efecto, así se realiza. Por eso dice que cuando dice el artículo 639, cuando una parte a sabiendas suscriba un título sin que exista contraprestación, Eneida y Salomé no recibieron contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquieren las partes en cuyo favor aquella prestó su firma, es decir, en favor de Max, quedarán obligadas para con el suscriptor, por lo que éste pague, y no podrán ejercitar contra él las acciones derivadas del título. Entonces miremos cómo aquí en la letra de cambio se ubican estas personas en sus diferentes posiciones. Entonces aquí tenemos a, primero, señor Eneida Girador, Eneida y Salomé Polo Roca, pagues el día 10 de junio del 2014, sírvase pagar a la orden de Catalina Guío, beneficiaria, la suma de 5 millones de pesos, moneda corriente, intereses del 1.5, Ciudad Ibagué, fecha 2 de junio del 2014. Atentamente, girador, miren que esta es la persona que necesita el favor, está girando. Y lo aceptan. Las personas que no han recibido ninguna contraprestación únicamente están haciendo el favor. Pero, entonces aquí tenemos las tres posiciones. El girado, el beneficiario y el girador. Y el aceptante. Y por el artículo 689 del Código de Comercio nos dice, la aceptación convierte al aceptante en el principal obligado. En el principal obligado. El aceptante quedará inclusive obligado frente al girador. ¿Cómo es posible eso, profesor? Si al girador le están haciendo el favor. Bueno, aquí la norma, a pesar de que lo dice más adelante, lo aclara y dice que, salvo los casos previstos en el artículo 639, es decir, firma por acomodamiento. Ahí el aceptante no es obligado del girador, conforme a lo que dice la norma. Vamos a ver ahora cómo nos lo aclaran esto, la doctrina, los diferentes libros que estudiamos, que tenemos para verificar y que todos ustedes estudian frente al tema de la firma y dentro de la teoría de los títulos valores. Porque no es pacífica las diferentes posturas de los doctrinantes frente a este tema. Y por eso es que aquí es donde vamos a nosotros a hacer la profundización y hacer nuestra investigación. ¿Qué sucede? Entonces tenemos las tres personas. Ahora, este título valor, esta firma, debe ser, miremos debe ser formal. ¿Por qué debe ser formal? Porque debe colocarse esta cláusula, afirma a favor del girador. A falta de o a omisión, omitir esta cláusula, estamos frente a la firma del aval. Es decir, cuando no podemos establecer, dice el artículo 634, inciso segundo, la sola firma puesta en el título,
cuando no se puede atribuir que está firmando en favor o cualquier otra atribución, otra significación, se entenderá como firma del avalista. Entonces, es necesario incluir y manifestar que estamos firmando en favor o por acomodamiento. Nos estamos acomodando dentro del título sin recibir ninguna contraprestación. Entonces, es formal y no recibe contraprestación. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí favorecido, beneficiaria. Aquí hay un error. Catalina Guío, no es Catalina Guío. No es Catalina Umaña, sino Catalina Guío Garavito. Aquí tengo Catalina Umaña Osorio. Es un error aquí de digitación en la diapositiva o en el lienzo este que estamos revisando. Entonces, o en el contenido, como lo quieran llamar. Entonces, el beneficiario inicial es ella y las aceptantes y las giradas son estas tres personas. Entonces, ¿qué pasa si el favorecido le paga al beneficiario? Es decir, cualquier momento el beneficiario le exhibe el título valor, como nos dice el artículo 624, requiere la exhibición del mismo para hacerle efectivo. Entonces le exhibe, o el favorecido va y busca a Catalina Guío y le dice: te vengo a recoger la letra, ya aquí tengo los 5 millones de pesos, no vayas a molestar a las personas que me hicieron el favor, no molestes a Oneida Polo ni a Roca, yo te lo pago. Si eso sucede, se descarga el título valor, se descarga. Ya no habría lugar a la acción cambiaria, toda vez que Max, no por el, por, por el mandato del artículo que revisamos ahora, del 6, el de la aceptación, que es el 689, nos dice que sí, que el aceptante es el principal obligado, pero la excepción firma por acomodamiento. El girador no puede accionar cambiariamente en contra del aceptante porque le están haciendo el favor. Podría excepcionarse la falta de causa como una excepción de mérito. Esta está en el artículo 784, que son todas las excepciones frente a los títulos valores. Ahora, ese es el primer evento. Ahora, el favorecido, es decir, Max, le entrega el dinero a Eneida Polo para que le pague al beneficiario. Si Eneida Polo y Salomón cumplen con ese mandato y pagan, el título también se descarga. Diferente que no paguen. Ahí si no pagan, si han recibido contraprestación y no estarían dentro del evento de la firma por acomodamiento, porque ya el favorecido les entregó un dinero y ellos lo recogieron sin pagárselo al beneficiario. Entonces ahí sí habría acción cambiaria frente a ellas como aceptante y no se aplicaría lo del mandato del artículo de la aceptación, es decir, del 689. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es donde la pregunta que ustedes deben contestar. ¿Qué sucede si Catalina Guío Garavito, y esa es la interacción que vamos a hacer frente a este objeto virtual de aprendizaje? Es lo que ustedes van a incluir dentro de sus comentarios. Primera pregunta: ¿qué sucede si se vence el día 10 de junio? El 10 de junio del 2014, arriba, llega la fecha del vencimiento del título valor y Catalina Umaña, beneficiaria, va donde la aceptante Eneida Polo Roca, o las aceptantes, y Salomé Polo Roca. ¿Qué postura podría asumir
Eneida Polo Roca y Salomé Polo Roca frente a una obligación cambiaria. Si Catalina Omaña las demanda a través de un proceso ejecutivo, ¿están ellas obligadas a pagar? Primera pregunta. Es decir, el beneficiario demandando al aceptante como primer obligado. Perdón. Esa es la primera pregunta. Y integremos un tercero de buena fe. Catalina Omaña endosa y entrega el título valor a Camilo. ¿Qué sucede si Camilo, al momento de vencerse el título valor, se lo exhibe a Eneida Polo para el pago, a Salomé Polo Roca para el pago, y estas no hacen no resuelven, no pagan el importe incorporado en el título valor, el valor incorporado en el título valor, no responden por ese importe? Camilo la demanda en un proceso ejecutivo. ¿Podrían ellos excepcionar alguna de las excepciones incluidas en el artículo 784? Es decir, o está ella obligada a cancelar el título valor. Jóvenes, aquí de una vez impongo la rúbrica. Para un cumplimiento destacado deben obtener citas. Deben citarme a autores. Aquí la postura no es pacífica, hay unas posturas o posiciones encontradas. Usted me deberá justificar una u otra, pero con una cita de un autor de un libro, de un autor de un blog, de un autor de un autor de un paper científico, de un autor de lo que ustedes quieran, pero deben verificarlo a través de unos autores, citar para poder obtener un cumplimiento destacado si cumple con los requisitos y si contestó bien. Donde usted imponga una opinión suya personal de estar buena, tendrá un cumplimiento aceptable, pero nunca un cumplimiento destacado. Y esta es la rúbrica que estoy imponiendo. Cumplimiento destacado únicamente el que me cite un autor y asuma una postura frente a la obligación cambiaria de Eneida Polo Roca y Salomé Polo Roca. Muy bien. Firma en favor o por acomodamiento, jóvenes. No es una firma muy usual, la ley está contenida en nuestro artículo 639 y es legal. Se puede presentar, no es de mucha usanza, porque en realidad el favorecedor o acomodante se podría ver perjudicado frente a algunas posturas de algunos autores, frente a otros no, con la obligación cambiaria, ya sea frente al beneficiario inicial o frente a un tercero de buena fe, exento de culpa. Muy bien, esa es la interacción de ustedes, jóvenes. Muy bien. Continuando con nuestras clases de firma, ahora vamos a ver unas firmas por representación. Hay representación voluntaria, representación presunta y representación legal. Iremos a ver qué es esto de la representación voluntaria.
Ok, frente a la representación voluntaria es importante el artículo 1505 del Código Civil. Hay que revisarlo porque es el que nos habla de la representación y por virtud del artículo 822, recuerden que, ya eso lo vimos el semestre pasado, o lo vieron ustedes en Derecho Comercial General si no lo vieron con el suscrito. Recuerden que por el 822, todas las obligaciones contractuales, los principios, las formas de rescindirse, anularse, se aplicarán conforme a la legislación del Código Civil. Decir que el 822 integra, nos dice, los principios que no se encuentren en el Código de Comercio, se aplicarán los principios del Código Civil. Y en temas de obligaciones se aplicarán las formas de rescindirse, anularse. Todo lo que se aplica en la legislación civil también será extendido o se extiende a las relaciones comerciales. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1505? El artículo 1505 nos habla de la representación. Nos dice que Código Civil, lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado él mismo. Estamos hablando de un representante. Aquí está. El Código de Comercio también nos habla de esas representaciones. Entonces, la representación puede existir representación, la representación voluntaria se puede dar en 3 eventos. Una representación legal, una representación judicial y la representación voluntaria. ¿Por qué representación legal? La representación que tiene el padre con el hijo de alimentos. Esa sería una representación legal. Una representación voluntaria sería el poder o el contrato de mandato. Y una representación judicial sería cuando nos nombran un curador ad litem o cuando nos nombran un tutor para administrar los bienes de un incapaz. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 832? Nos habla de la representación. Importante esto, jóvenes. Importante esto porque aquí vamos a ver la representación y el mandato. Porque por ambas se puede actuar en nombre de una persona. Nos dice el artículo 832, habrá representación voluntaria cuando una persona faculte a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por en medio del cual se otorga dicha facultad de representar se llama apoderar. Si estamos hablando de apoderar es porque estamos hablando de un poder. Es decir, que esa representación debe hacerse a través de un poder. No estoy hablando de autenticado ni reconocimiento de firmas, no, a través de un poder, porque hay unos poderes que no requieren de, o las mismas, si usted va a presentar un poder para representar a una persona ante un consejo de administración dentro de una asamblea de propiedad horizontal, eso no exige que haya reconocimiento de firma. De pronto los estatutos, algunos lo exigen, pero por lo general tratan de evitar esa formalidad, esa solemnidad.
Entonces, aquí habla de apoderar. Entonces, la representación cuando esto se hace es a través de un poder. Esa es la representación. Ahora, ¿qué pasa con vamos a mirar el artículo 833? Y el 1262, artículo 1262 del Código de Comercio, que nos habla del mandato. Y miren la diferencia de este, 1262 del mandato. El mandato comercial es un contrato. Aquí el mandato también es mandante, mandatario. Yo lo estoy mandando a usted a que haga diferentes mandados. Por eso es que a los abogados a veces nos llaman mandaderos, porque estamos cumpliendo un contrato de mandato. No solo los abogados cumplen mandatos, cualquier persona puede cumplir mandato. Ahora, el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar actos de comercio por cuenta de otra. Te voy a dar un mandato para que firmes ese título valor en mi nombre. Ahora, el mandato puede conllevar o no a la representación del mandante, diferente al poder. El poder siempre va a representar. Otorgo poder al doctor Barreneche para que en mi nombre realice estos actos mercantiles. El mandato puede decir, se celebra un contrato de mandato donde Eduardo Barreneche tendrá que realizar estos actos de comercio, pero como mandatario, no en mi representación. Entonces usted puede ¿y por qué pongo este ejemplo? Porque usted puede suscribir, puede existir una persona que quiera permanecer incógnita en el comercio. Tiene un mandatario que está realizando actos de comercio, pero él quiere quedar desconocido, no quiere salir, no quiere aparecer, no quiere ser reconocido dentro del negocio jurídico, no quieren que sea su dinero el que está ahí soportando todos estos negocios o es la persona que está siendo obligada, no, ya dentro del contrato de mandato entre mandante y mandatario, ya el mandatario sabrá y tendrá muy bien regulado ese contrato para que no resulte él siendo la persona obligada, sino el mandante. Entonces lo importante aquí es revisar que de esa representación voluntaria se puede hacer a través de un poder o a través de un contrato de mandato. Sin embargo, el poder siempre nos va a representar, el mandato no. El mandato puede ser con representación o sin representación. Y podemos firmar, colocar una firma en beneficio de otra persona, actuando por mérito de otra, actuando en mérito de otra. Y así nos dice el artículo 640, que lo reconoce cuando nos dice suscripción de títulos por mandante o representante. Cuando el suscriptor de un título obre como representante, mandatario u otra calidad, deberá acreditarla. Aquí está mi poder. Actúo en nombre del señor Eduardo Barreneche. Primero es acreditarlo. Si usted no acepte ese representante, si no se acredita primero. Y eso es para los títulos y para cualquier cosa. No, que es que yo estoy aquí para hacer la diligencia de entrega de bienes. Ah, ¿dónde está su poder, señor abogado? No, que es que fue por... No, acredite eso. Sigue el artículo 640. La representación para suscribir por otro
Un título valor podrá conferirse mediante poder general o especial. Averigüen la diferencia entre uno y otro. Que conste por escrito. Miren lo que nos están diciendo acá. No es que, en principio, no es que me van a decir, no, digamos, no voy a irme a la excepción. Entonces, en principio, debe exhibirle el documento por escrito. No puede desconocer ese documento. Usted no puede. ¿Cómo acredito que usted sí está representando a Eduardo Barnechea? Muéstreme el documento, más que el inciso segundo del 640 nos dice que debe ser por escrito. Ahora, no obstante, miren esto, y esto nos da a nosotros lugar a interpretar que también puede ser, que no únicamente se puede dar por escrito. Observen y ustedes mismos interpreten y razonen esta norma. No obstante, quien haya dado lugar con hechos positivos o con omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio que un tercero está autorizando, ya el solo hecho de que me dicen a mí que una persona va a ratificar o por hechos positivos o negativos se va a evidenciar esa autorización, eso enseguida de ipso facto me da a mí la luz de que no solamente puede ser un documento por escrito, que también puede haber un mandato o un poder verbal. Sin embargo, deberá, como dice el artículo 642, ratificarlo. Entonces, si usted tiene un poder verbal, haga que esa persona, ese mandante, lo ratifique de alguna forma. De lo contrario, usted está actuando sin poder. Si no lo tiene, entonces recapitulemos. Inicialmente, exigirlo por escrito. Si la persona dice, no es que yo estoy actuando en nombre de otra persona, no es que yo actúe en nombre de otra persona, haga que la otra persona, usted como obligado, haga que esa persona lo ratifique. Si lo ratifica, en efecto, se tendrá a esa persona que ratificó como obligada cambiaria desde el momento que la ratifique. Pero si no contamos con esa ratificación, el obligado cambiario será la persona que está firmando en representación y que no exhibió ningún documento y no acreditó esa calidad. Muy bien. Ahora, muy bien. Continuamos entonces con la siguiente clase de firma, que es la firma por representación presunta o un mandato aparente, también algunos tratadistas lo llaman. Ese está en el inciso tercero del artículo 640 que ya estábamos leyendo ahora. Entonces, miren lo que nos dice. No obstante, quien haya dado lugar, estamos en el 640 es el artículo que nos dice que debe constar por escrito esa autorización. Pero en el inciso tercero nos dice quien con hechos positivos, omisiones graves, se crea que conforme a los usos del comercio que un tercero está autorizado para suscribir títulos en su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscriptor. Muy bien, ¿qué querrá decir esto? Decir que entonces cualquier persona podrá firmar y después más adelante tendrán que demostrar que esa persona sí estaba autorizada o cuáles serán esas personas que sí están autorizadas para suscribir títulos en nombre de otro. Entonces yo le voy a poner dos ejemplos claros. Primero, el maestro de obra. Imaginémonos que entre un contratista y un almacén de construcción celebraron un contrato de
suministro. Entonces, dentro del contrato de suministro de materiales, los del almacén envían los materiales hacia el lugar donde se está realizando la obra, al lugar de la obra. En ese lugar no está el representante legal, únicamente está el maestro de obra. Cuando usted va a entregar esos documentos, esos materiales, usted debe presentar un título valor que se llama factura. Usted debe facturar y ahora, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la factura, ahora ya la factura debe ser electrónica. Ya la DIAN está, ya impuso la obligación de la factura electrónica para estar en sintonía con los reglamentos y legislaciones internacionales. Ahora, se envían los elementos. El maestro de obra siempre ha recibido, de esa obra siempre ha recibido los materiales y ha recibido la factura. Es una aceptación que coloca la persona quien recibe los elementos y coloca acepto o coloca no acepto también. En este caso se colocó acepto. Entonces, siempre esta persona era la que venía recibiendo. Miren, quien con hechos positivos o con omisiones graves se crea que conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir, para aceptar facturas. Entonces, si siempre ese maestro de obra o la persona encargada de la obra ha sido el que está aceptando estos títulos valores, es decir, en este caso la factura, que es el ejemplo que puedo utilizar, no lo podría utilizar con otro título valor. Siempre el maestro es el que la acepta y siempre me las han pagado con esa aceptación. Más adelante llega un representante de esa empresa que está enviando los materiales, de manera deliberada decide que, o ese gerente que recibió los materiales de manera deliberada decide no pagar el importe de la factura. Lo demandan y excepciona, no, porque no soy la persona. Falta de representación. Falta de representación. Es decir, una de las excepciones que está en el artículo 784, es decir, no artículo 784, numeral tercero, las de falta de representación o de poder bastante de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Sin embargo, en este caso, por esas razones que la misma norma lo trae, por hechos positivos o negativos, usted muestra siempre el maestro de obra recibía era el que aceptaba la factura, siempre las estaban cancelando. ¿Por qué ahora me van a excepcionar falta de representación cuando la misma norma lo dice? Quien haya, eso es una seguridad que tiene quien va a entregar el material, o entonces debemos imponer la obligación de que esté el representante legal de esa construcción o de esa empresa, de esa sociedad constructora al momento de recibir los materiales. Pero si nosotros estamos permitiendo que el maestro de obra, el residente de la obra, sea quien la reciba, no podríamos, estamos dando con hechos ciertos, con hechos positivos, estamos presumiendo, estamos dando a entender frente a un tercero que esa persona sí tiene la autorización para suscribir esos títulos valores y no podríamos excepcionarlo más adelante. Esto es un tema probatorio, jóvenes, pero es importante reconocerlo. A pesar de que no es el representante legal y no es la firma que vamos a ver ahora, que es la del representante legal, sí, por hechos positivos u omisiones graves, se da a entender que esa persona sí está autorizada para suscribir ese título valor, o en este caso, esa factura.
Muy bien. Eh, Recuerden que esa aceptación únicamente debe hacerse dentro de los 3 días siguientes. Eso lo vamos a ver cuando estemos revisando eh, la ley 1231 modificada por la 1676 del 2013, que redujo el término de 10 días a 3 días de la aceptación de la factura. Muy bien, esa es la firma por representación presunta o por un mandato aparente. Se cree, se presume que usted sí estaba autorizado por hechos positivos anteriores u omisiones graves que dan a entender que esa persona sí estaba. Hay un caso también que trae un tratadista, el doctor Marco Román Guío, que nos habla de la empleada del servicio. Yo no estoy muy de acuerdo con esto porque la empleada del servicio, si en otras ocasiones, es que esto es la usanza, si en otras ocasiones usted logra demostrar de que usted enviaba la factura y que la aceptaba la empleada del servicio de la casa y no la obligada que era la matrona o el empleador de la casa, si usted logra probarlo, que en efecto esa persona, pues sí será obligado. El tema, aquí hay un tema de un desahogo probatorio interesante donde debe acudirse y probar que en efecto esa persona sí estaba autorizada para suscribir ese título valor. Muy bien. Perfecto. Ahora, siguiente firma por representación legal. Aquí la representación legal hay que verla desde, y esta nos trae el artículo 641, vamos a leerlo, que a su tenor literal reza: los representantes legales de sociedades, uno, y los factores dentro de la administración de un establecimiento de comercio, que esos son los factores, se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administren. De aquí nace otro requerimiento para ustedes. Segundo requerimiento, el primero era frente a la firma por acomodamiento o firma en favor de otra persona. Y aquí hay dos posturas interesantes que ustedes deben revisar y asumir una frente a la que ustedes encuentren más razonable frente al convencimiento que tuvo ese doctrinante del caso. Ahora, entonces, los representantes legales y las sociedades y los factores se reputarán autorizados solo con el nombramiento. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Artículo 100, aquí hay que revisar primero. Vamos a revisar el artículo 164 del Código de Comercio, que nos dice, yo no voy a revisar el 164, voy a revisar el 117, a pesar de que ahí les tengo el 164, creo que este nos ilustra más. Inciso segundo, y aquí es donde está ese problema jurídico que les voy a transmitir a ustedes. Ya dijimos que el artículo 641, perdón, nos está diciendo que con el solo hecho de su nombramiento, es decir, que para una sociedad que se reúna la Junta y nombren el representante legal. Pero mire lo que nos dice el 117, jóvenes. Inciso segundo. Para aprobar la representación de una sociedad, bastará la respectiva certificación de la Cámara de Comercio.
con indicación del nombre de los representantes y sus facultades, es decir, te nombro representante y a qué facultades tiene. Tiene facultad para realizar negocios y contratos, suscribir contratos hasta 100 salarios mínimos, hasta 200, o no tiene límite dentro de tus facultades. Eso depende de la asamblea. Pero lo importante aquí no es las atribuciones, porque a esa regreso más adelante. Lo importante aquí, ¿qué es? Es que el artículo 641 me dice que esa representación se adquirirá y se obtendrá por el solo hecho de ese nombramiento. 641, por el solo hecho de su nombramiento. Ahora, los representantes legales de las sociedades, vamos a hablar primero de los representantes, vamos a dejar el factor a un lado. Los representantes legales de las sociedades, por el solo hecho de su nombramiento, aquí no me está hablando de Cámara de Comercio, y miren lo que me dice el 117. El 117 me dice, para aprobar la representación de una sociedad, bastará la certificación de la Cámara respectiva. Muy bien, dos normas que tocan un mismo asunto y con posiciones diferentes. Son dos normas en conflicto. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación acá? ¿Qué sucede si se firma sin estar inscrito? Es decir, firmo, va Eduardo Barreneche, no está inscrito no está inscrito su nombre registrado en el registro mercantil o inscrito en el registro mercantil, es el término adecuado. No se inscribe ese representante legal y suscribió el título valor. Únicamente está en el acta que lo está nombrando, pero esa acta ya saben que se debe llevar a la Cámara de Comercio para que aparezca en el certificado de existencia y representación legal. Entonces, ¿qué sucede con esta persona? ¿Será que puede? Y eso es lo que ustedes deben buscarme como segundo requerimiento. Entonces, ustedes deben investigarme qué sucede si firma y no aparece en la Cámara de Comercio su nombre. ¿Será que con el solo acta y exhibiendo ese nombramiento, no es que usted no aparece aquí en el certificado de existencia? No, pero es que yo estoy en el acta que me nombró y miren lo que se puede presentar. Si Pedro Pataquiva es el representante legal de mi sociedad y él suscribe un título valor, sin embargo, ese representante legal no está inscrito en el registro mercantil, la sociedad podría alegar falta de representación de esa persona. Sin embargo, la norma nos dice, el 641 nos dice que por el solo hecho de su nombramiento no necesita ir a la Cámara de Comercio. Entonces, eso es lo que ustedes deben investigar. Aquí también la misma rúbrica anterior. Si quieren un cumplimiento destacado, deben citarme los autores frente a lo que ellos dicen. Sí, se necesita para firmar un título valor como representante legal de una sociedad, si necesito estar inscrito en el registro mercantil o únicamente con ese nombramiento que realiza la asamblea o la junta directiva. Esa es la gran pregunta, deben citar, jóvenes. Y ahora, ¿qué sucede si esa persona va a firmar y firma por fuera de sus facultades? Muy bien, ese sería nuestra firma por el representante legal. Ahora, en el factor sí, no sucede, no se presenta esta dicotomía porque el contrato del factoraje es muy claro. Vamos a revisar el 1332.
del Código de Comercio. 1332, que nos dice: la preposición, que es el contrato que se celebra, es un mandato. Leamos: la preposición es una forma de mandato. Miren que ya revisamos el mandato. Esta es una forma del contrato de mandato. Pero tiene la administración no cualquier acto de comercio como lo tiene el mandato, no. Este únicamente tendrá la administración de un establecimiento de comercio. Es decir, que la preposición es un contrato mediante el cual se está, un contrato mediante el cual sin embargo, y entonces, ¿qué nos trae? Es la persona que la preposición es el contrato mediante el cual se realiza la administración de un establecimiento de comercio y el mandatario se llamará factor. Ahora, el artículo 1333 nos dice que no obstante los terceros podrán, la preposición deberá inscribirse en el registro mercantil. Nos dice, sin embargo, no obstante los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de prueba. Es decir, aquí sí es armónica la norma frente al artículo 641 cuando nos dice que con el solo nombramiento, es decir, con cualquier medio de prueba. No sucede lo mismo frente a la representación del representante legal de una sociedad. Ahora, ¿qué pasa con el que firma sin poder? El artículo 642 nos lo dice: quien suscribe un título valor sin estar autorizado, quien suscribe un título valor por otro sin poder para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. Sin embargo, se puede ratificar si yo le di poder a esa persona para que firmara en mi nombre. Y ahí cesarán las obligaciones del firmante o de la persona que suscribió la firma. El aval, señores, de igual forma, firma por aval, lo encontramos, ya saben dónde está el aval, y nos habla que el inciso segundo nos dice que la sola firma puesta sobre cualquier título o valor se entenderá como aval. Esa es la firma del aval, porque también es un obligado cambiario. Firma los nombres y apellidos de la persona. Por último, jóvenes, tenemos la firma digital. La firma digital la encontramos dentro de la ley 527 de 1999 y nos dice: se entenderá por firma digital, ya no es lo que está en el artículo 624 que nos dice que es las indicaciones, cualquier manifestación del nombre, cualquier indicación de ella o con cualquier firma o con cualquier signo. No, aquí la firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Oye, aquí quiero dejar claro que la firma electrónica, la firma digital y la firma electrónica, conforme al artículo de la ley 527, son diferentes. Son diferentes y este se requiere de una... ¿por qué diferente? La firma digital
es la que estamos viendo aquí, es la que estamos viendo, como ese procedimiento matemático y conocido donde donde se puede saber quién es el iniciador o de dónde proviene, y que al mismo tiempo este mensaje está inalterado y tiene integralidad e inalterabilidad. Esos son los requisitos del artículo 130. Firma electrónica es cualquier medio donde nosotros aceptemos, puede ser un clic, donde estamos colocando un sello, donde estamos colocando varias circunstancias, varias formas o medios. Sin embargo, se hace la diferenciación. Recordemos que estas firmas digitales deben estar avaladas a través de una entidad certificadora. Para los valores de índole público será el Banco de la República, o para cualquier documento privado y para ser personas del derecho privado, lo será cualquier entidad privada que se dedique a la certificación de firmas. Muy bien, jóvenes, con esto doy por terminada el tema, el contenido de firma. Espero que haya sido de todo su agrado. Por favor, hacer las interacciones conforme a las informaciones que el profesor haya requerido. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.